Muy bien, muy bien. Pues buen día a todos. Es un gusto saludarlos y agradezco muchísimo la invitación. Para participar en este congreso dentro del marco de la Asociación de Educadores en Diabetes, me presento con ustedes. Yo soy el doctor Carlos Arnaud. Yo soy médico psiquiatra y soy psiquiatra de enlace. Soy el director del programa del curso de alta especialidad en psiquiatría de enlace en el TEC de Monterrey y profesor también de posgrado de psiquiatría en el TEC. Antes que nada, agradezco la invitación, por supuesto, a Irma de Ocio, que ya tenemos algunos años de conocernos y pues muy agradecido de poder compartir algo que a mí me gusta mucho, que son los temas de salud mental con los colegas médicos no psiquiatras, con nutriólogos, con psicólogos, porque estoy convencido que este tema de salud mental en padecimientos endocrinológicos es fundamental para el adecuado abordaje de los pacientes hoy en día que vemos en la consulta. Vamos a ver un poquito el contenido de la presentación, ya entrando en tema. Pues bueno, mi motivo de presentación es justo ese, ¿no? Hoy en día sabemos que en México hay un grave problema de no nada más metabólico, hablando de obesidad, diabetes, hipertensión, sino problemas graves de salud mental. Vamos a entrarnos más en ese tema y justamente empezar a entrar como en esta bidireccionalidad de los factores de riesgo de una persona que tiene diabetes u obesidad, por ejemplo, en el riesgo de desarrollar depresión, ansiedad, o al revés, el que una persona tenga depresión, ansiedad, insomnio, aumenta el riesgo para que desarrolle diabetes, hipertensión u obesidad. Es decir, vamos a, al final de esta sesión, comprender un poquito más a profundidad los mecanismos bidireccionales de este tema, ¿no? Y justamente hablaremos también de esto, depresión dentro del contexto epidemiológico, tanto mundial como local, ¿no? No tenemos tantos datos en México, pero yo no tengo ninguna duda que sí se asimila mucho a las prevalencias de otros países. Por ejemplo, la última estudio que se tiene en México sobre depresión fue en el 2003, ya tiene mucho tiempo, la encuesta nacional de salud mental, y se piensa que con la pandemia, pues, todo este tema aumentó. Y yo no lo dudo, porque es lo que veo también todos los días. Hablaremos un poquito de la diabetes y la salud mental desde estas asociaciones, tanto biológicas, endocrinológicas, metabólicas. Hablaremos muy poquito, pero vale la pena entrarle al tema de trastorno de atracón en pacientes con diabetes, trastorno de ansiedad en diabetes. Hablaremos, por supuesto, de la obesidad, diabetes tipo 1, muy poquito de la enfermedad tiroidea. Sería posible en una presentación de 40 minutos, como el que voy a pretender hacer el día de hoy, poder compartir todo lo que tiene que ver con temas endocrinológicos, pero traté de enfocarme en los aspectos más relevantes que son diabetes, que son obesidad y el tema de enfermedad tiroidea, ¿no? Y por supuesto hablar de fármacos, de tratamientos, porque eso también me parece fundamental. Y con el eslogan y con la bandera de todos los que estamos aquí reunidos, que es el trabajo del equipo multidisciplinario. Hoy en día yo no imagino mi consulta privada sin trabajar en equipos y yo espero que ustedes también tengan esta bandera de trabajar en equipo siempre es mejor para beneficio del paciente y por supuesto también de ustedes. Bien, pues, hoy en día a nadie le queda duda de toda esta postura que tenemos o deseamos sobre el bienestar, ¿no? La pandemia vino a darnos como una claridad mucho más fuerte de lo importante que es estar bien física y emocionalmente, la importancia de comer bien, la importancia de dormir bien, la importancia de mantener vínculos sociales y emocionales lo más sanos que se puedan, la importancia de meditar, la importancia de cuidar nuestra salud mental. La pandemia vino a ayudar a eso. Y por supuesto la pandemia vino a ayudar a visibilizar los problemas de salud mental que la humanidad tiene, ¿no? Y que al final de cuentas el cerebro es otro órgano y también se puede enfermar, como el páncreas se enferma en la diabetes, como en la enfermedad renal, por supuesto, riñón. Es decir, todos los órganos se pueden enfermar. ¿Por qué no se va a enfermar el cerebro con todo lo que vemos alrededor? Medio ambiente, estrés, inflamación crónica, como el mismo tema de diabetes o obesidad. Entonces, el cerebro también es un órgano y también se enferma. Y el cerebro también tiene sus estructuras que también fallan o que también se pueden afectar en padecimientos endocrinológicos, ¿no? Por ejemplo, vamos a hablar del hipocampo, que el hipocampo es esta sustancia, perdón, es esta estructura anatómica semejante a un caballito de mar, donde están concentradas las memorias que tenemos los seres humanos, ¿no? Sin embargo, el hipocampo, por ejemplo, es muy sensible a los cambios de dos cosas, de oxígeno y de glucosa. Entonces, un paciente con diabetes tipo 2 o diabetes tipo 1 que haga hiperglicemias severas o hipoglicemias severas, se va a ver afectada esa estructura anatómica llamada hipocampo y el paciente con diabetes, por ejemplo,
puede tener mayor problema de concentración, atención y memoria. Simplemente por poner un ejemplo de cómo puede impactar una enfermedad endocrinológica en el cerebro, ¿no? No hay ninguna duda y seguramente ustedes durante todo este congreso lo están revisando, ¿no? Las prevalencias en el mundo con el tema de diabetes y se sabe o se proyecta que en el 2030 México será uno de los países con mayor porcentaje de población con diabetes. Obviamente esto es algo complicado porque muchos de ellos van a morir por enfermedad cardiovascular, 20% van a fallecer por enfermedad renal, 50% padecen o padecerán neuropatía y no se diga el tema de la hemodiálisis, la disminución en la productividad. Entonces, una de las estrategias en todo el mundo y sobre todo en países como México que tiene estos graves problemas es atenderlo desde lo más temprano que se pueda, es decir, desde la infancia, con todo este cambio que ustedes conocen de los anuncios, ¿no? De las formas en las que hoy se anuncian los alimentos, las cantidades, exceso de azúcares, todo esto sí viene a contribuir a un cambio, esperemos así, radical en los temas metabólicos y de obesidad de nuestro país, ¿no? Se acaba de publicar apenas hace algunos meses, un par de meses, en la American Diabetes Association, este artículo bastante interesante sobre la prevalencia global de la prediabetes, porque luego también nada más nos enfocamos en diabetes, pero hay que enfocarnos también en la prediabetes, que es esta antesala también a estados ya propiamente de diabetes, pero también en estos estados de prediabetes se viven procesos de alteraciones en insulina, en inflamación, en cortisol, en neurotransmisores y sabemos que estas prevalencias pueden ser tan altas, pues, sobre todo Estados Unidos, que es el que tiene las prevalencias más altas, es algo sin duda de preocupar, ¿no? Estados Unidos y México. Vemos, por ejemplo, aquí que dice en este mismo reporte que prácticamente en el mundo 9% de los adultos tienen esto que le llaman intolerancia a la glucosa, ¿no? Y la prevalencia de la diabetes crece sustancialmente alrededor del mundo. Y, por supuesto, se enfocan en los estilos de vida como una de las mejores formas de prevención al desarrollo ya de diabetes, ¿no? Aquí vemos por grupos de edades cómo proyectan del 2021 a 2045, pues la intención es que probablemente va a ser ese aumento, pero con intervenciones como los que estamos aquí, que deseamos que esto mejore, pues tratar de que esto no sea un caos en algunos años, ¿no? Bien, y aquí vemos el otro grupo de edad, tanto intolerancia a la glucosa como en general el tema de manera global el tema de prediabetes, ¿no? Hay estudios en México ya de diabetes y que a lo mejor ya ustedes han revisado. La encuesta nacional de salud y nutrición 2018 nos habla de prácticamente 9 de cada 10 mujeres tienen diabetes y en el 2018 10%, ¿no? Prácticamente se estima que hay 8.6 millones de personas con diabetes, hombres, y 6.4 millones mujeres con diabetes. Y por supuesto nos preocupa todas las complicaciones que de ellas emergen. Otro estudio publicado también hace un par de años de las proyecciones en México. En 2012 existían en nuestro país 20 millones de personas mayores de 50 años con diabetes y el 19% habían sido diagnosticadas entre el 2001 y 2003, ¿no? Las proyecciones del 2012 al 2050 son el aumento de un 19 a un 34%. O sea, prácticamente se estima que si no hacemos absolutamente nada como país con el tema de la diabetes, más o menos en el 2050, los que lleguemos, 1 de cada 3 mexicanos va a padecer diabetes, ¿no? Por supuesto, son fundamentales también las intervenciones y si hacemos intervenciones eficaces, en el mejor de los escenarios, llegaremos al 58.6% comparado con la no realización de intervenciones, que puede ser hasta un 30%. Cada año, a partir del 2020, habrá 1.6 millones de nuevos mexicanos con diabetes, ¿no? Estas son las proyecciones, ¿no? De lo que podría pasar si no hacemos absolutamente nada y en el mejor de los escenarios, haciendo mucha intervención a nivel de salud pública, podemos detener este incremento y vemos cómo se exponenció. Apenas el año 2000 al 2012, es decir, en una década casi se dobla este porcentaje de la prevalencia de diabetes en México, ¿no? Y no nada más nos preocupa la diabetes, también nos preocupa la hipertensión arterial. 2 de cada 3 personas con diabetes tienen hipertensión, 1 de cada 2 personas con diabetes tiene obesidad. No todos los pacientes con diabetes tienen obesidad, sino la mitad lo tienen. 7 de cada 10 personas con obesidad sufren de hipertensión arterial, es decir, la diabetes no llega sola en el combo, llega
con las diferentes comorbilidades, ¿no? Sobrepeso y obesidad son los principales factores de riesgo para desarrollar diabetes, y si partimos que el 80% de los mexicanos padecen o padecemos sobrepeso o obesidad, pues vuelve esto como más complicado, ¿no? Cuando una persona tiene diabetes, y aquí viene también la parte ya de salud mental, cuando una persona tiene diabetes, la prevalencia de depresión se incrementa hasta un 30% de ese riesgo, ¿no? Y claro, la depresión incrementa el riesgo para varias cosas. Incrementa el riesgo para padecimientos como el cáncer, por supuesto. Las personas con depresión tienen más posibilidades de fumar que aquellas que no tienen depresión. Las personas con depresión tienden a no checarse de manera rutinaria, papanicolaos, colonoscopías, exámenes de rutina, y es más posible que no se detecten a tiempo. Pacientes con depresión, ansiedad, trastorno bipolar tienen más riesgo de desarrollar hipertensión arterial. Las personas con depresión o ansiedad tienen también más riesgo de infarto agudo del miocardio, tienen más riesgo de desarrollar diabetes, tienen más riesgo de desarrollar síndromes de intestino irritable o padecimientos gastrointestinales, más riesgo de desarrollar migrañas, más riesgo de desarrollar obesidad. Es decir, no podemos aislar lo relacionado a la salud mental en los padecimientos que conocemos, porque si una persona tiene depresión o un problema de salud mental, ya está confiriéndose un riesgo incrementado para desarrollar cualquier otra enfermedad médica no psiquiátrica, ¿no? Y empecemos, por ejemplo, con el tema de la obesidad, ¿no? Me decía un maestro que no existen obesidades mórbidas. Todas las obesidades son mórbidas porque aumentan la morbilidad. Claro que con este tema del índice de masa corporal, por cierto, ya en tela de debate en algunos congresos, que no sería, particularmente en los mexicanos, como la mejor forma de medir obesidad, pero bueno, eso creo que se lo dejamos, por supuesto, a los expertos, a los endocrinólogos, para que hablen más de ese tema. Tenemos que hacer, sin embargo, siempre esto con los pacientes, pesar, medirlos. Me decía un paciente, no sabía que los psiquiatras tomaban la presión arterial. Pues claro, somos médicos, ¿no? Y somos médicos psiquiatras, pero también tomamos la presión, también pesamos a los pacientes, ¿no? La epidemiología de la obesidad en el mundo, sabemos que México, Estados Unidos son de los países más complicados con ese tema, y vamos a aterrizarnos a nosotros como problema de salud pública, ¿no? Y también estas proyecciones a 2050. En 2050 solamente 1 de cada 10 hombres y más o menos también 1 de cada 10 mujeres van a tener peso normal, ¿no? Van a ser como los atípicos, los raros, ¿no? Entonces, esto tenemos que estar muy conscientes, cuidarlo, porque hoy todavía, proyectado ese tiempo, podemos hacer algo. Estoy convencido de que todavía se puede hacer algo con los niños, con los adolescentes, con los aspectos de educación en alimentación, educación en diabetes, para prevenir todo esto, ¿no? También esta infografía publicada de la ENSANUD también nos habla de la prevalencia tanto de diabetes como de sobrepeso, donde ya decíamos que 90% de los casos de diabetes se relaciona también con sobrepeso y obesidad. Y ya mencionábamos ese riesgo de tener diabetes de hasta un incrementado 30% para desarrollar depresión. Esa es una publicación del Nature Reviews que a mí me gusta mucho, porque aquí habla de la prevalencia de las comorbilidades médicas cuando hay depresión. Es decir, pacientes con, por ejemplo, ustedes pueden ver aquí, con diabetes tipo 2, prácticamente 1 de cada 3 pacientes con diabetes tipo 2 tiene depresión, ¿no? Hipertensión, prácticamente 1 de cada 4. Entonces, si ustedes ven aquí, la depresión está muy, muy incorporada a los padecimientos crónicos, degenerativos, que tienen un componente inflamatorio, ¿no? La diabetes tiene ese componente inflamatorio. Cuando nos vamos a hablar de prevalencias de depresión, vamos a hablar que sí, justo eso. Y no nada más hablamos de diabetes, hablamos de enfermedad endocrinológica, hipotiroidismo, enfermedad de Cushing, enfermedad de Addison, diabetes, obesidad, diabetes tipo 1. Prácticamente de 3 a 4 pacientes de la consulta del endocrinólogo tiene un tema de depresión. La gran pregunta es, ¿se diagnostican? ¿Se identifican a tiempo? Ustedes que ven pacientes diariamente con diabetes, 1 de cada 3, si ustedes vieron simplemente ayer 9 pacientes con depresión, probablemente prácticamente 1 de cada 3 de ellos tenían depresión, ¿no? Si ven pacientes con diabetes diariamente, 1 de cada 3 tiene depresión, ¿no? Pero sí también vemos otras cosas, enfermedad gastrointestinal, reumatológica, endocrinológica, infecciosa, dermatológica, las grandes prevalencias de depresión, ¿no? Se acaba de publicar el año pasado un artículo que a mí me gustó mucho porque habla del impacto de la depresión en sus comorbilidades, es decir, lo que viene aquí es incidencia, quiere decir que si tengo depresión, aumento lo que está en verde, son los estudios que salen positivos para incrementar el riesgo de desarrollar esa enfermedad.
Si tengo depresión, aumenta mi riesgo para desarrollar demencia, de Alzheimer, Parkinson, enfermedad cerebrovascular, enfermedad cardíaca, infarto, hipertensión, diabetes, obesidad. Y lo interesante es aquí que si ya la tengo, si ya tengo ese padecimiento médico y aparte me da depresión o desarrollo de depresión, incremento mi severidad de mi padecimiento de base. Entonces, esto es muy valioso porque yo estoy convencidísimo que el médico no psiquiatra, que el nutriólogo, que el psicólogo tiene que estar muy, muy atento de estos temas de salud mental, de depresión y sobre todo de adecuadas referencias y adecuados tratamientos. La depresión incrementa el riesgo, ya lo dijimos, para obesidad, incrementa el riesgo de diabetes, incrementa el riesgo de enfermedad cardíaca, de mortalidad, de discapacidad y de deterioro cognitivo. Entonces, la depresión sí está muy involucrada en los diferentes padecimientos médicos no psiquiátricos. Y también sabemos que a mayor índice de masa corporal, mayor riesgo de mortalidad por problemas cardíacos. Si llega un paciente a consulta con un índice de masa corporal de 35, más depresión, más ansiedad, pues yo tengo que empezar a sospechar una cantidad de posibles comorbilidades que puede tener ese paciente, ¿no? No nada más enfocarme en la cuestión emocional, sino enfocarme en cómo está durmiendo, cómo está su calidad de sueño, cómo están los procesos de dolor, procesos de artritis, cómo están sus procesos de coagulación, cómo está su corazón, cómo está su presión arterial, cómo está su tema metabólico, cómo está su hígado. Es decir, el paciente con obesidad es un paciente complejo y que se tiene que estudiar desde diferentes áreas y no nada más desde la que nos toca, ¿no? Que algunos podrían decir, bueno, es que yo como psiquiatra nada más veo los temas de salud mental, sí y no. Me voy a enfocar en eso, pero voy a identificar si posiblemente hay algunos otros y si sí los hay, los refiero con el otro especialista, ¿no? Esa es una. La otra, algo que también se vuelve complicado, es que hay muchos pacientes que llegan a la consulta con depresión, olvidémonos ahorita de diabetes, de obesidad, que llegan con depresión y llegan referidos ya con ese diagnóstico. Sin embargo, hay muchos pacientes cuyas manifestaciones clínicas de la depresión puede deberse a un problema endocrinológico. Y aquí ustedes pueden ver diagnósticos diferenciales, desde enfermedad de Cushing, diabetes, deficiencia de folatos, no se diga enfermedad renal, fibromialgia, hipertiroidismo, hipotiroidismo, la hiperprolactinemia. Es decir, hay muchos padecimientos endocrinológicos que se asimilan a una depresión y que sí, sus síntomas son de una depresión, pero su causa de base es una causa no psiquiátrica, es una causa endocrinológica, reumatológica o neurológica, y eso es una de las cosas más complicadas, pero más importantes que tiene que hacer hoy en día un médico psiquiatra en su consulta. Ven ustedes este dato, solamente por debajo de la hipertensión arterial, la depresión es la segunda enfermedad crónica más común. 80% de los pacientes con depresión son tratados por personal no psiquiátrico, es decir, por no psiquiatras, psicólogos, médicos, sacerdotes. Pacientes me dicen, no, doctor, es que primero fui con la vecina, con el sacerdote, con el chamán, con la de las velas, y luego con el médico general, y luego con el psicólogo, y al final fui con el psiquiatra. Y en promedio, en el mundo, un paciente con depresión llega a tardarse hasta 10 años en ser tratado por un médico psiquiatra. Ahora, tener depresión empeora cualquier condición médica. Y eso es un dato muy importante a considerar, que la depresión empeora cualquier condición médica. La depresión incrementa la mortalidad. De hecho, un dato escalofriante es que la segunda causa de muerte en personas de 15 a 29 años de edad en el mundo es el suicidio. Cada hora un mexicano se suicida y en el mundo cada 40 segundos. Ahora, el paciente cuando llega conmigo a la consulta con depresión no viene solo, viene con comorbilidades, como seguramente con ustedes, no viene solamente con su diabetes, viene con todo su síndrome metabólico, incluyendo los temas de salud mental. Entonces, de los que estamos viendo esta plática, de los que están en el foro conectados, prácticamente una de cada dos personas en algún momento de su vida va a necesitar algún cuidado en salud mental. Entonces, nadie estamos exentos a desarrollar depresión, nadie estamos exentos a desarrollar ideación suicida, trastornos de ansiedad, insomnio. Todos estamos expuestos en algún momento, ¿no? Y por supuesto, esto que les decía, el suicidio como la complicación más difícil de la depresión, ¿no? Aquí ya vienen estos datos que pone la OMS, segunda causa de muerte en jóvenes de 14 a 29 años. Más o menos 800,000 personas mueren al año por esta situación, por depresión. Y la situación es que esto incapacita. La depresión ocupa, y estas son cifras que van cambiando de la OMS, como la tercera causa de discapacidad en el mundo, ¿no? Es decir, que las personas no van a trabajar, no van a estudiar,
y esto es algo complicado. Y complicado más, ¿no? Y por eso, por ahí Irma de Ocio me estaba diciendo, doctor, su presentación, los psiquiatras estamos saturados de consulta, saturados de la consulta, porque somos muy poquitos, y somos muy poquitos en Nuevo León, somos muy poquitos en México, y no nos damos abasto, y es por eso que necesitamos de la ayuda del médico, no psiquiatra también, hay que capacitar al médico de primer contacto para que nos ayude con los temas de salud mental que hoy en día están desbordados tanto en lo público y en el medio privado. Dependiendo las referencias que vean, también podemos encontrar que la depresión, por ejemplo, en esta otra referencia, ocupa en el 2020 ya la primera causa por discapacidad, ¿no? Entonces, esto es algo que va cambiando. Antes de pandemia había 350 millones de personas con depresión. Ahorita se calcula que ya llegaron a 500 millones de personas con depresión, ¿no? Y otra cifra que a mí me gusta mucho este mapa, ¿no? Que nos da una mayor claridad de la prevalencia estimada de diabetes para el 2025, ¿no? Arabia Saudita, esos países por allá muy complicados, la India, ¿no? Brasil, México, por supuesto, ahí entre el 14-15% de la población, como lo dice la encuesta nacional de salud. Y este dato es el que también quisiera que se llevaran a casa. 1 de cada 3 pacientes con diabetes sufre también depresión. Y claro, para hacer diagnóstico de diabetes, pues ustedes tienen que tener ciertos criterios clínicos para hacer diagnóstico de obesidad o de síndrome metabólico, también para depresión. Nosotros tenemos el manual estadístico para enfermedades mentales, ¿no? El famoso DSM. Sin embargo, cuando ven la clasificación solamente para depresión, que ya sabemos que son, y ahorita lo voy a mencionar, 5 de 9 criterios diagnósticos para hacer el diagnóstico de depresión, puede haber más de 681 combinaciones. No son poquitas, entonces no vamos a hablar de la depresión, vamos a hablar de las depresiones. No hablemos de la diabetes, hablemos de las diabetes. ¿Por qué? Porque cada persona es diferente, historia de vida diferente, comorbilidad diferente, tratamientos diferentes, ¿no? Y estos son los criterios, para el que no los tenga muy presentes, los criterios clínicos de la depresión: ánimo bajo, el ánimo deprimido la mayor parte del tiempo, ya no disfruto igual las cosas, aumento de peso o bajo de peso, duermo mucho, duermo poco, estoy inquieto, estoy agitado, no tengo pila, no tengo energía, sentimiento de inutilidad o culpa excesiva, disminución en mi capacidad para concentrarme o tomar decisiones y, en algunos casos graves, pensamientos de muerte o ideación suicida. Todos pudimos seguramente haber pasado por estas emociones en pandemia, ¿no? Me incluyo. El punto es que no necesariamente tienen que estar presentes la mayor parte del tiempo todas. El número mágico van a ser 2 semanas. Si las personas tienen al menos 5 de estos síntomas y están presentes al menos 2 semanas y que afecta su calidad de vida, esa persona muy probablemente tiene un trastorno depresivo mayor, ¿no? ¿Cómo podemos medirlo? Claro, en la consulta de primer nivel son escalas autoaplicables como la escala PHQ-9, ¿no? Que ustedes pueden ver ahí del lado derecho. Otra escala muy utilizada, y es la que les recomendaría para utilizar en pacientes con diabetes, es la escala Hospital Anxiety and Depression. ¿Por qué esta escala? Imaginen, le ponen la escala PHQ-9 a un paciente con diabetes, ¿no? Mal controlado. Le preguntan la 4. ¿Se ha sentido cansado, poca energía? Pues sí, casi todos los días. ¿Sin apetito o ha comido en exceso? No, no tengo nada de apetito, ¿no? ¿Dificultad para concentrarse? Pues sí, casi todos los días. Y probablemente ese paciente está expresando síntomas físicos de la diabetes y no necesariamente tiene depresión. Por lo tanto, utilizar escalas como la escala Hospital Anxiety and Depression es una muy buena razón y es una muy buena alternativa para este tipo de pacientes con comorbilidades médicas, que es autoaplicable, se aplica en el consultorio y nos da una medición de explorar más síntomas cognitivos más que síntomas físicos, ¿no? Siempre comparto como una analogía muy sencilla de cuando tenemos o estamos ante el paciente con prediabetes, intolerancia a la glucosa. Este paciente, sabemos que si hacemos cambios al estilo de vida, el paciente puede mejorar y no necesitar tratamiento farmacológico. Si el paciente ya llega con su glicemia en ayunas de 126 o más, o después de comer más de 200, todo lo que ustedes ya saben de los criterios de diabetes, ese paciente ocupa tratamiento farmacológico, no hay de otra, tratamiento farmacológico, que por cierto ya hay evidencia que si se trata durante el primer año del diagnóstico y se hacen grandes cambios al estilo de vida con tratamiento farmacológico también, esto se puede revertir y no necesariamente tener una sentencia de por vida de diabetes, ¿no? Me imagino que esto lo están comentando en este congreso. Pongo esta analogía al tema de la depresión.
siempre me preguntan, doctor, ¿y cuándo usted va a decidir que o recomendar que la depresión ocupa tratamiento farmacológico? Pues dependiendo lo grave de la depresión. Si estamos ante una depresión leve, donde no hay tanto impacto a la calidad de vida de esa persona, puede ser que con cambios al estilo de vida, alimentación, bajar de peso, hacer ejercicio, terapia, puede ser más que suficiente. Sin embargo, si llega el paciente y me dice, doctor, ya no puedo trabajar porque ya me siento muy mal, renuncié a mi trabajo, he tenido pensamientos de morir. A ver, ahí no hay ninguna duda. Tratamiento farmacológico. Paréntesis, por cierto, y eso es algo como muy interesante que yo he estado observando y que lo sabemos los psiquiatras, tratamos a los pacientes en psiquiatría más estigmatizados, ¿no? Los de salud mental son los más estigmatizados, con la especialidad más estigmatizada que es la psiquiatría, con los tratamientos farmacológicos más estigmatizados de la medicina, ¿no? Entonces, si un paciente tiene diabetes, probablemente va a decir, bueno, pues ocupo mi metformina, lo que me recomienda el endocrinólogo, el cardiólogo, etcétera, pero si ocupo un antidepresivo, ponen el grito en el cielo, me voy a hacer adicto, no quiero depender de eso. A ver, son situaciones médicas que conllevan tratamientos médicos, ¿no? Y nos falta mucho todavía en educar en salud mental, así como ustedes van a ser expertos o son expertos en educadores en diabetes, también nos falta mucho en educar en salud mental. Por cierto, anuncio, Ingenium ABP, es una de las asociaciones aquí en Nuevo León más importantes que tiene que ver sobre educación en salud mental para pacientes, para familias de pacientes. Síganlo en redes sociales. Impresionante lo que hace Ingenium. Mis respetos para esta asociación, ¿no? Les decía hace ratito, entonces, el riesgo de desarrollar diabetes en personas con depresión sí se incrementa hasta un 60%, ¿no? El riesgo de desarrollar depresión en personas con diabetes es del 15%. Vamos a hablar de estas bidireccionalidades. Por ejemplo, si tengo depresión, es más probable que no, desde el punto de vista biológico, más cortisol, más procesos inflamatorios, más resistencia a la insulina. Agréguenle las conductas. Una persona con depresión es más probable que tenga sedentarismo, que no coma bien, que consuma sustancias y se va generando todo este caminito para desarrollar diabetes. Y al revés, una persona con diabetes a depresión, pues tiene que ver también con procesos inflamatorios, con calidad de vida que se va perdiendo, los procesos de neuropatía, los procesos también inflamatorios. Todo eso va generando un riesgo para desarrollar depresión, ¿no? Hay estudios publicados como por ejemplo en 2016, casi 2.500 adultos con diabetes, más de 50 centros de diabetes allá en Australia y encontraron el número mágico. 1 de cada 3 pacientes que analizaron tenían depresión. Y que el paciente con depresión, ojo, tiene más posibilidad de no seguir sus indicaciones, tiene más posibilidades de ni siquiera tener interés de ir a su consulta. Olvídense de tener una buena dieta. Entonces, el impacto que puede tener en tratar un paciente con su depresión para su comorbilidad médica, no nada más hablemos de diabetes, hipertensión, enfermedad reumatológica, cáncer, lo que sea, si tiene depresión es más probable que no se lo trate bien. Y estas son las bidireccionalidades, ¿no? Cómo va desde la diabetes hasta la depresión, con lo que hemos mencionado, ¿no? La parte conductual, la parte inflamatoria, la ganancia de peso, etcétera, ¿no? Y también entramos al tema de que la obesidad también es una enfermedad neuroendocrinológica, neuroinmunoendocrinológica, donde están involucrados temas de cortisol, proteínas C reactivas, procesos aprendidos psicológicos, no se diga resistencias a leptina, resistencias a insulinas. Y cuando un paciente tiene obesidad, también cambia la química de su cerebro. Hay un estudio, un metaanálisis muy valioso, publicado ya hace prácticamente 13 años, pero es icónico este metaanálisis de Lupino, ¿no? Donde dice que el riesgo de que una persona con obesidad, que estamos hablando aquí de obesidad, desarrolle depresión es del 55%. De sobrepeso a depresión, 27%. Y de depresión, obesidad, échense un volado, 58%. Entonces, aquí hay un tema bidireccional de mucho riesgo que tenemos que tomar en cuenta en nuestros tratamientos, ¿no? Y como ya les mencionaba, el paciente con depresión pues tiene más riesgo de todo esto, ¿no? Mala calidad de la dieta, sedentarismo, tabaquismo y no tomar sus medicamentos recomendados, ¿no? Tener depresión también aumenta el riesgo de muerte en pacientes con diabetes, ¿no? Prácticamente lo puede incrementar hasta un 38% más. Si tienes diabetes, pero aparte tienes depresión, tienes 38% de riesgo incrementado a aquel paciente que tiene diabetes sin depresión. Y esto es derivado de varios estudios de metaanálisis, ¿no? Como este también. Ustedes pueden ver aquí, si no tienes diabetes, si no tienes depresión,
no te confiere mayor o menor riesgo de morir. Si no tienes diabetes, pero si tienes depresión, se incrementa el riesgo. Pero ven ustedes el riesgo de casi 3.5 veces más ese riesgo de mortalidad si tienes diabetes y tiene depresión nuestro paciente. Entonces, esto es muy valioso, ya el tema de mortalidad. El tema de ansiedad, hay muchos pacientes que llegan a consulta con la ansiedad dentro del contexto de la diabetes porque acaban de ser diagnosticados, porque tienen en su historia de vida algún familiar que sufrió mucho con la diabetes, que tuvo amputaciones, que terminó en hemodiálisis y se entiende los procesos de miedo, de temor ante la enfermedad. Pero va a ser tarea de ustedes, de nosotros, de todos, aclarar con el paciente que con un buen apego a tratamiento, cambios al estilo de vida, el paciente puede mejorar de manera importante. Hay pacientes que me dicen, me hablan por teléfono, doctor, estoy teniendo un ataque de pánico, estoy sudando frío, ya no sé qué hacer, aumento mi dosis de alprazolam. Paciente con diabetes, le digo, no, primero chéquese la glucosa. Ay, traigo una glucosa de 60, doctor, ¿no? O sea, y ya sintomática. Entonces, también estados de hiper o hipoglicemia también pueden estar generando síntomas de ansiedad. Digamos, como fisiopatológicamente, hiper o hipoglicemia pueden generar ansiedad. Y es justamente esto, ¿no? Diagnósticos diferenciales, además de la hipo o hiperglicemia, ¿no? El paciente sí puede tener trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de pánico. Lo más común son procesos adaptativos tras el diagnóstico de diabetes o la negación como parte del proceso adaptativo de que él o ella no tienen diabetes. Entonces, tenemos que trabajar con los pacientes en ese sentido. He mencionado el día de hoy todo lo relacionado a la bidireccionalidad, ¿no? Del síndrome metabólico con depresión, ¿no? Y el doctor Roger McIntyre, allá en Canadá, propone o dice que el presentar mayor índice de masa corporal es un predictor de mala respuesta a tratamiento con antidepresivo. Si el paciente llega a mi consulta con un índice de masa corporal alto y aparte tiene depresión, yo sé que ese paciente es más probable que no responda a los tratamientos que normalmente doy, que va a ser distinto, que tengo que utilizar otras dosis, que tengo que hacer intervenciones más fuertes en estilos de vida. Y esto propone el doctor McIntyre como un fenómeno que se llama síndrome metabólico del estado de ánimo, donde tiene que ver con cosas que convergen: motivación, recompensa, cognición, estrés, inflamación, alteraciones neuroendocrinológicas. Todo esto converge y nos da este fenómeno de síndrome metabólico afectivo. Pasemos un poquito y entrando ya casi en la parte final, ¿no? Estoy ya casi en unos 10 minutos, de la ingesta del trastorno por atracón, que también es bastante común en pacientes con obesidad, con diabetes. El trastorno por atracón es una ingesta de una alta cantidad de comida en un periodo corto de tiempo, perdiendo el control al hacerlo. Es una ingesta rápida a pesar de no tener hambre. El paciente deja de comer cuando se sienten físicamente llenos y usualmente lo hacen solos. Aquí la diferencia es que sienten mucha culpa, pero no hay ninguna conducta de compensación, a diferencia de la bulimia o de la anorexia, donde hay una conducta de compensación, ya sea inducir el vómito, inducir la diarrea, por eso hacer mucho ejercicio. En el trastorno por atracón no ocurre esto, sino solamente es la culpa y el malestar. Y ya también cambiaron en el DSM los criterios diagnósticos y se integra episodios de al menos una vez por semana, por lo menos durante los últimos 3 meses. ¿No? Esto cambia porque el DSM-4 decía que se requerían 2 veces por semana por 6 meses. Aquí es una vez por semana al menos por 3 meses, ¿no? Y también lo dividimos en la severidad: 1 a 3 leve, moderado 4 a 7 por semana y así sucesivamente, ¿no? Entonces también hay algunos metaanálisis, ¿no? De la cantidad de pacientes que podemos tener. Es más común en mujeres que en hombres, aunque ahí se andan bastante parejo. Y en personas con obesidad, prácticamente hasta un 30% pueden tener un trastorno por atracón. Si tienen un paciente con obesidad, tenemos que buscar posibles trastornos por atracón. Especialmente, por cierto, en los pacientes que buscan tratamiento para bajar de peso, de estas cirugías bariátricas, es bastante común el paciente que tiene trastorno por atracón, ¿no? El paciente con trastorno por atracón, prácticamente la mitad tienen obesidad y casi un 14% tiene índices de masa corporal arriba de 40, por esta altísima cantidad de calorías que llegan a ingerir donde no hay un autocontrol, ¿no? Ok, ya dijimos que los que están en cirugía bariátrica, hasta la mitad pueden tener este diagnóstico. El tema del hipotiroidismo, también, como mencionaba en la gráfica inicial, cuando el paciente llega a la consulta con cansancio, con fatiga, con tristeza, con pensamiento no tan claro, dentro de mi diagnóstico diferencial tengo que pensar en hipotiroidismo, o si el paciente está muy ansioso, con insomnio, con taquicardias,
tengo que pensar en hipertiroidismo. Eso es, digamos, como lo más básico que un psiquiatra puede hacer o debe hacer, valorar la parte tiroidea. Y no nada más ahí, ojo, muchos endocrinólogos dicen, si su TSH está arriba de 5, no, con que esté menos de 5 no me preocupo. De 5 a 10 su TSH, vamos observando y damos tratamiento muchas veces arriba de 6 o 7 su TSH. En psiquiatría ya se recomienda que si un paciente tiene depresión y aparte tiene una TSH de 4, de 4.5, 5, se recomienda bajar al paciente a menos de 2.5 en su TSH, de acuerdo a varios estudios ya publicados sobre esta asociación que nos dice si el paciente tiene una TSH de 2.5 menos, es más probable que esté estable su padecimiento psiquiátrico, ¿no? Ahora, entremos en el mundo maravilloso de los fármacos, ¿no? Tan estigmatizados, tan satanizados, ¿no? Pero tan útiles y que estoy convencidísimo que salvan vidas, que salvan matrimonios, que salvan trabajos, que salvan muchas cosas, ¿no? Salvan cognición, salvan enfermedades, ¿no? Entonces tenemos muchos fármacos, ¿no? Los famosos antidepresivos, que por cierto los antidepresivos no nada más funcionan para depresión, funcionan para ansiedad, para trastorno de pánico, para migrañas, para síndrome de intestino irritable, para neuropatías, para fibromialgia. Los antidepresivos funcionan para muchas cosas. Cuando damos un antidepresivo, si ya hicimos diagnóstico de depresión y es la primera vez que el paciente tiene esto y es una depresión moderada, severa, al menos las guías clínicas dicen, dale tratamiento de 9 meses a 1 año, ¿sí? A veces las benzodiazepinas como alprazolam, lorazepam, clorazepam, el arte de dar esas medicinas no es darlo, sino saber quitarlo, porque luego muchos lo empiezan a tomar y se lo siguen automedicando por años, ¿no? Escucho historias de, doctor, tengo 30 años tomando Ribotil. ¿Quién se lo dio? No, pues me lo dio mi vecina y lo seguí tomando. O me lo dio el doctor en la primera consulta y ya nunca volví y me lo seguí tomando. Eso no debe ser, ¿no? Tratamientos en padecimientos endocrinológicos, no farmacológicos, sin duda, sin duda, sin duda, y seguramente aquí hay psicólogas o psicólogos en la audiencia, son las terapias cognitivo-conductuales, con mayor nivel de evidencia para temas de endocrinología y salud mental. De hecho, para todo, ¿no? Psicoterapia de apoyo, psicoterapia interpersonal. Si el paciente puede tener esta posibilidad de recibir una psicoterapia en su contexto de diabetes o de problema endocrinológico, sería maravilloso, es maravilloso, ¿no? Hay un metaanálisis publicado ya hace algunos años donde nos dijo, todos los antidepresivos son superiores al placebo, no hay ninguna duda, los antidepresivos funcionan. El tema es que no todos son iguales, en el sentido de la tolerancia. En este gran metaanálisis de más de 100,000 pacientes que estaban tomando antidepresivo versus placebo, encontraron que los más tolerados son agomelatina, citalopram, escitalopram, fluoxetina, sertralina y bortioxetina. Probablemente los 6 antidepresivos que más receto en mi consulta, porque son los antidepresivos que mejor se llevan cuando hay padecimientos médicos, no psiquiátricos, cuando hay polifarmacia, son los más tolerados. Los menos tolerados los que tenemos acá abajo. No significa, insisto, que sean uno mejor que otro en la eficacia. Todos son eficaces. Lo que va a ser distinto es la tolerabilidad. Y si un paciente va a depender su estado emocional de un cambio a través de un fármaco, que por cierto esa parte también la quiero aclarar. El paciente me dice, es que no quiero depender del antidepresivo para sentirme bien. Pues bueno, igual, depende de la metformina para que su glucosa se module, depende del antihipertensivo para que se module su hipertensión, depende, etcétera, etcétera. Entonces, ese tema como de dependencia casi siempre tiene una connotación como negativa o de adicción, pero no, más bien le digo al paciente, no es que dependa del antidepresivo, no es que dependa de la metformina, su cuerpo funciona mejor con la metformina, su cerebro funciona mejor con el antidepresivo. Entonces, también vamos a ir cambiando esos términos, ¿no? Dentro de los efectos adversos que sí tienen los antidepresivos, hay algunos que aumentan más al paciente de peso porque dan más apetito. No significa que el antidepresivo por sí solo aumente el peso. Aumenta el peso porque aumenta más apetito y hay más ingesta calórica, ¿no? Entonces, antidepresivos como amitriptilina, citalopram, mirtazapina, paroxetina, son medicamentos que prácticamente yo no receto cuando tengo un paciente en el contexto de síndrome metabólico u obesidad. Por el contrario, medicamentos como bupropión, fluoxetina, sertralina, escitalopram todavía estarían como en un muy buen rango de inclusive ayudar al paciente a bajar de peso. Por ejemplo, el bupropión es uno de los que más recetamos, aunque el bupropión puede aumentar un poquito la presión arterial, se posiciona para el paciente con diabetes y con depresión o ansiedad
fluoxetina, sertralina, escitalopram. Dirán ustedes ahí, oiga, ¿y por qué imipramina no? Porque imipramina tiene muchos efectos adversos como boca seca, retención urinaria, etc. Entonces nos movemos en estos antidepresivos. Hay algunos metaanálisis, algunas revisiones sistematizadas donde hablan de cómo la fluoxetina tiene un impacto importante en el metabolismo de la glucosa. En la mayoría de los estudios sale positivo, a que también no nada más nos va a modular el estado de ánimo, sino nos modula los procesos inflamatorios. No estoy diciendo que la fluoxetina sea parecido a la metformina, sino que la fluoxetina tiene un impacto en el metabolismo de la glucosa, modulando aspectos inflamatorios, ¿no? Muy bien, estas son las gráficas donde nos dice que esto sí ocurre con la metformina. Como también nos publican en el grupo de canadienses las estrategias farmacológicas en pacientes con obesidad, dislipidemia, hiperglicemia, todo lo que podemos utilizar, además de las intervenciones al estilo de vida, pues fármacos como la misma metformina, topiramato, orlistat, que algunos pues no lo utilizan mucho por el tema de malestares gastrointestinales, y todo lo que ha sido el boom, y que seguramente también no lo he hablado en este congreso, lo que es el liraglutida, la semaglutida, inclusive la vía oral, naltrexona, bupropión, fentermina, como fármacos que también nos pueden ayudar al manejo de sobrepeso o obesidad. Probablemente no muchos de ustedes tengan experiencia en utilizar estos fármacos, pero nosotros sí tenemos que estar al pendiente de medicamentos como litio, carbamazepina, valproato, que sí pueden disregular otros aparatos endocrinológicos como tiroides, como ovario, ¿no? A nivel hormonal sí es importante estar al pendiente nosotros de ello. ¿Ok? Ok, esta gráfica la compartimos. Y un dato también bien interesante, Nuevo León es el segundo estado de la República con más cirugías de bypass gástrico. En muchos casos termina siendo una necesidad por ya todas las comorbilidades que pueda tener un paciente, pero ojo, si el paciente está tomando algunos antidepresivos como fluoxetina, ese paciente se va a reducir la absorción de paroxetina, de fluoxetina y paroxetina también después de su cirugía de bypass gástrico. A diferencia de otros fármacos como bupropión y litio, que de hecho se incrementan su absorción, ¿no? Entonces, intervenciones no farmacológicas en el paciente con enfermedad mental, pues ayudarles a los pacientes a la dieta y ahí obviamente echar mucha mano de los nutriólogos, ayudarnos a que los tratamientos farmacológicos se lleven a cabo, que el paciente conozca su enfermedad, que conozca su diabetes, que conozca su enfermedad tiroidea, que conozca su hipertensión. Es fundamental. Entre más sé de mi enfermedad, mejor me voy a cuidar. Es fundamental el tema de actividad física, creo que eso todo nos queda claro. Y siempre, siempre, siempre monitoreen estados mentales o emocionales de los pacientes, ¿no? Por aquí se publicó apenas hace un mes un estudio de la terapia cognitivo-conductual en pacientes con diabetes. Y aquí midieron varias cosas. Midieron, por ejemplo, el PHQ-9, que es el que les decía para medir depresión, la escala de apego a tratamiento, la escala calidad de vida. Sin duda, en este grupo de 130 pacientes, aquellos que estaban en el grupo de intervención de terapia, pues lograron tener una mejoría significativa tanto en la adherencia a tratamiento, en ansiedad, en depresión. Entonces, la terapia cognitivo-conductual sin duda funciona, ¿no? ¿Cuántos pasos hacemos al día? ¿No? Pues bueno, hay una actividad diaria alta, significa que son más de 10,000 pasos. Lo recomendado es que hagamos más de 10,000 pasos al día. Un paciente me decía, sí, doctor, es que yo subo y bajo las escaleras como 20 veces en mi casa. Eso no es actividad física. Tenemos la oportunidad de medirlo con la mayoría de las personas hoy tienen estos smartwatch y nos pueden ayudar a medir cómo andamos con el tema de los pasos. Y tenemos que buscar con los pacientes esto, ¿no? No es lo mismo hacer ejercicio que hacer actividad física, ¿no? Hacer actividad física es caminar al menos 10,000 pasos al día. Hacer ejercicio es al menos realizar 250 minutos de actividad intensa a la semana. Y esto es algo fundamental y yo estoy convencido. Si tengo un paciente con depresión, diabetes u obesidad, lo tenemos que poner a ayudar a que tenga una mejor condición de actividad física y ejercicio. Conclusiones. No hay ninguna duda entre el síndrome metabólico y enfermedad psiquiátrica, enfermedad endocrinológica y enfermedad psiquiátrica. Hay mecanismos que se comparten, psiconeuroinmunoendocrinológicos. Oficialmente, padecer una enfermedad endocrinológica aumenta el riesgo para presentar un trastorno psiquiátrico y viceversa. Y es fundamental el trabajo en equipo multidisciplinario. Esa es una de las banderas y estandartes más fuertes que debemos de tener. Y aparte pensar y saber que existen tratamientos seguros, eficaces en problemas de salud mental con comorbilidad endocrinológica. Por su atención, muchas gracias y quedo a la orden para preguntas, comentarios y estas son mis redes sociales para aquellos que tengan interés de poder seguirme
y poder compartir, como lo hago en esos medios, compartir algunos temas de salud mental y, por supuesto, ahora con el tema de enfermedad endocrinológica. Por su atención, muchas gracias.